Muy bien, seguimos con el programa. Bueno, y ahora vamos a volar un poco, ¿no? Estamos en contacto con una, columnista permanente de este programa, con Alba Imhoff, bien podemos decirle co-conductora del programa también. Exacto. Que en este momento está en la reserva de la UNL participando en una actividad que entre otras cosas tiene que ver con las mariposas. A ver cómo pasamos del COVID, de la pandemia, a las mariposas. ¿Qué es lo que estás haciendo, Alba? Contanos. Hola a todos, ¿cómo están? Extrañando estar ahí en el estudio, pero no me puedo quejar porque la reserva es un lugar maravilloso para estar a esta hora, que hay pocos mosquitos. Y sí, estamos en un curso organizado entre la Universidad Nacional del Litoral y la Fundación Hábitat, que está acá coordinando en la reserva. Y este curso estaba destinado hoy en particular a tratar el tema de mariposa. Era un curso pensado un poco para los guías de la reserva, pero tenemos un montón de personas simplemente interesadas que también lo están cursando. La temática es las mariposas, teníamos que hacerlo hoy, así que pido disculpas por no estar en el programa porque ya está terminando el verano y este era un buen momento todavía para capturar las mariposas. O sea, es una parte teórica que hicimos acá en el Zoom muy lindo que tiene esta reserva, y ahora estamos justo saliendo a la parte práctica, o sea, estamos yendo a cazar mariposas, más que nada para tener conciencia de la diversidad que tenemos en un espacio tan chiquito como es la reserva ecológica acá en Ciudad Universitaria. ¿Casa con devolución hacen? Sí, la verdad que pese a que todos los manuales siempre... Bueno, acá estamos con Lara, que ustedes la conocen también, que es una becaria de la universidad, que está haciendo su tesis en mariposa, y si bien siempre la metodología te pide que vos captures y hagas colecciones, en esta tesis en particular nosotros sostenimos que no era necesario. Primero porque conocíamos la mayor parte de las especies, por supuesto que las capturamos, pero hicimos una modificación para capturarlas sin tocarlas, las ponemos en unos frasquitos de vidrio o de plástico, las observamos, le sacamos todas las fotos necesarias para su determinación y después las soltamos. O sea que este es un trabajo con caza y devolución, porque realmente no es necesario hacer colecciones, que ya tenemos muchas de mariposas de la zona, y simplemente es muy interesante. Acá están muy entusiasmados, yo me estoy alejando para no sentir el ruido, porque bueno, uno las atrapa y con una modificación que le hicimos a los copos entomológicos, las podemos pasar a estos frascos y después liberarlas. ¿Y hasta qué hora van a estar mariposeando junto al reproche de que no me invitaste? No, porque sé que... Alguien tiene que venir a trabajar. Aflojen un poco, que esto joda ya. La parte práctica. No, es hoy de 8 a 12, pero es un curso que normalmente se repite. La verdad que estoy parada acá, para los que conocen la reserva, en lo que se llama el Camino de los Cuises, y es impresionante la cantidad de mariposas que estamos viendo hasta ahora. Y ahí un poco fue la discusión durante el desarrollo del curso, y la idea de comentar es que todos los animales están siendo afectados hoy en día por el cambio climático. Entonces la pregunta que nos hacían los asistentes acá al curso era cómo se nota o por qué o cómo podemos ver que el cambio climático afecta a las mariposas. O sea, el cambio en las temperaturas medias, el alargamiento de las estaciones, la modificación de cuánto dura el frío, cuánto dura el calor en un ambiente, realmente va a traer a la corta o a la larga impactos sobre las especies. En el caso de las mariposas tienen un ciclo muy complejo, porque ellas pasan por el estado de huevo, luego pasan a larva o a gusano, como le decimos comúnmente, luego se transforman en una pupa que queda colgada ahí en alguna planta de la zona, y finalmente en adulto. Entonces, el largo de estos periodos, de estos momentos del ciclo de vida de la mariposa, están muy condicionados por las temperaturas. Cuando las temperaturas se hacen más cálidas y hay muchos más días cálidos y hay mucha más temperatura, los ciclos se aceleran. Pero si esto no coincide con la aceleración de los ciclos de las plantas a la misma velocidad, ocurre que de repente las mariposas nacen, pero no hay en el ambiente la suficiente cantidad de plantas relacionadas con ellas, porque las mariposas son muy específicas, o sea,
tienen una, dos o varias plantas a las que se van a acercar, a alimentar y en las que van a poner sus huevos, y no en cualquier lado. Entonces, en parte también eso explica por qué en las ciudades no tenemos tantas mariposas y nos corremos acá a la reserva y vemos una infinidad de mariposas. Lo que pasa es que en los ambientes urbanos hemos cambiado la composición de la flora y no tenemos las plantas necesarias para culminar estos ciclos. Realmente este tema del cambio climático fue un tema recurrente acá en el curso, porque la gente estaba muy preocupada y muy interesada en estas cuestiones, y también en ver qué soluciones podemos traer para tratar de no impactar tanto sobre estas especies que son tan hermosas y tan emblemáticas. ¿Y en este momento alguna especie migratoria y ahí, la monarca o alguna otra? Sí, nosotros acá en Argentina no tenemos la monarca la monarca del video mexicano, pero sí todavía se ven monarcas de las sudamericanas en esta zona. Lo que estoy viendo ahora, y porque estoy caminando, alejándome un poco de la gente, es muchísimas mariposas de la especie que conocemos como cenicienta. Pero, por ejemplo, hay, no sé, limoneras que están copulando. No sería el momento, y sin embargo vemos parejas volando en este momento por acá. Entonces, sí se nota esto de que un verano tan caluroso ha impactado en lo que estamos observando hoy, que estamos pudiendo hacer el curso, pero cuando hablo de mariposas estoy hablando de cientos de mariposas volando en este momento. Coincide con el hecho de que hasta ahora, y por eso empezamos el curso tan temprano, las puertas estaban cerradas, recién se están abriendo, entonces no hay el impacto de, digamos, la gente caminando por los senderos, y podemos ver esta diversidad. Alba, hace un tiempo, grabando Ecoactivo, yo de la reserva me llevé un frutito de burbucuyá y saqué las semillas y lo puse en casa. Y hoy tengo la planta en casa y estoy lleno de mariposas. Yo no conozco de mariposas, pero creo que son las espejitos, ¿puede ser? Las espejitos naranja con unos reflejos, sí. Exacto. O sea, eso es lo que todos deberíamos estar haciendo. A O sea, eso quería preguntarte, ¿se recomienda claro, comprar plantas que beneficien a las mariposas en los lugares más de ciudad y eso? Comprar o realmente cambiar un poco la lógica de lo que es el arbolado público, porque también muchas especies no están solo en el burucuyá, en el tasi, en el algodoncillo, en estas especies que estamos diciendo, en el guaco, que estoy mirando que hay mucho acá en la reserva, sino que algunas especies van asociadas de mariposas o de polilla, porque recordemos cuando hablamos de mariposas que nos referimos a las, digamos, a las diurnas, coloridas, pero también a a las lindas polillas. Y a las feas, digamos. Perdón. Sí, a mí me gustan muchísimo también las polillas, incluso hay polillas, hay polillas diurnas, pero más que nada esto de que mantener. Hay algunas especies que son muy abundantes, como el espejito, entonces las vemos muchísimo, pero hay otras especies cuyas poblaciones de por sí son menores y que entonces son más difíciles de ver, pero son también importantísimas, porque una de las funciones, y esto tiene que ver con lo de las plantas que tienen las mariposas en los ecosistemas, es ser polinizadoras. Bien. O sea, esto de ir de una planta a la otra y ser tan específicos, realmente demuestra un proceso de coevolución donde esa planta depende de esa mariposa para poder llegar a tener frutos que den semillas y poder propagarse, porque si una planta tiene una mariposa que es específica de esa planta, no va a haber otro polinizador que pueda cumplir esa función. Entonces, la desaparición de las mariposas también llevaría, o de esas especies de mariposa, a haber afectado a esas especies de plantas. O sea, mover cualquier cosa, modificar cualquier cosa en los ecosistemas, tiene lo que conocemos como efecto mariposa, un montón de otros impactos que a lo mejor no los estamos viendo ahora, pero que se pueden ver a la larga. La verdad que es un día maravilloso para estar acá, así que bueno, los extraño, pero un poco nomás, y también invitamos a la gente que en estos días que el calor bajó un poco, que la verdad los mosquitos ya no están tan complicados, acercarse a ver todavía esta explosión de mariposas que hay acá en la zona de la reserva. Y bueno, tiene muchas actividades, pero en particular hoy nos tocó eso. Alba, Sí. te hago una consulta con respecto a estas novedades. Comparto la idea de que haya que usar en el arbolado público especies nativas, porque eso nos va a traer la diversidad de los locales, y evitar que el día de mañana venga una especie exótica y se favorezca de todos estos árboles exóticos donde se pueda reproducir y generar problemas. Pero como dato para la gente, ¿cuánto vive una mariposa adulta?
Bueno, depende de las especies. O sea, nosotros cuando hacemos los muestreos, la verdad que yo no soy una especialista en mariposas, soy una profe, pero buscamos una especialista en mariposa, que es la doctora Adriana González en Córdoba, y entonces ella nos decía, tienen que hacer, no hagan un muestreo más de una vez por mes. Viste que los biólogos somos muy de hagamos un muestreo hoy, un muestreo mañana, no sé, porque por los ciclos de vida que tienen las mariposas acá, si vos vas más de una vez por mes, seguramente mirando la misma mariposa, porque muchas de ellas tienen un ciclo de vida que es aproximadamente un mes. Pero tenemos mariposas que son efímeras, o sea, que nacen y mueren prácticamente, polillas que son efímeras, nacen y mueren, y de hecho mi acercamiento a las mariposas tiene que ver con algo que tiene que ver con eso, porque yo siempre, de que soy estudiante y que venía para esta zona y que después fui profe, veía unos capullos en forma como de un, digamos, muchos amontonados, como que era un grupo de larvas que andaba por ahí, después se transformaban en capullos, y siempre quise saber la especie, y la verdad nunca podía, hasta que encontré una alumna que tuvo la paciencia y las ganas de acompañarme, que seguimos todo el ciclo. Entonces seguimos el ciclo de esta polilla, que finalmente nació, pero para nuestra sorpresa, cuando emergían de los capullos, eran blancas, la hembra emergía el macho volaba, la fecundaba y los dos caían muertos. O sea, es una especie que no se alimenta como adulto, o sea, nunca la vas a ver volar a la hembra, nace, pone sus huevos y muere. Al macho lo ves volar un poco de un árbol a otro, seguramente como una estrategia de aumentar la diversidad genética dentro de la especie, porque si nace y copula con su hermano, estamos ahí en un caso de endogamia, entonces vuelan, pero el ciclo es efímero, si logra copular a la hora muere. O sea, claro, de Pone los huevos y algunos muere. minutos a algunos meses. A meses, sí, a meses. Algunas especies, como las monarcas, que tienen grandes migraciones. Acá las nuestras, por lo que nos dijo este especialista, nunca superan el mes entero. Estos factores, también que hablamos de la temperatura, pueden acelerar, o si venimos a un momento de mucho frío, o un poco ralentizar el ciclo. Entonces, pero nos movemos en esos planos. No son muy efímeras, pero tampoco viven más allá del mes, por lo menos en nuestra zona y las especies que tenemos. Lo otro que pasa, de vos, Carlitos, que venís del palo de la ciencia, es que siendo un grupo tan conspicuo, tan observado por todos, no hay gente que se dedica a la investigación, porque es un grupo sumamente dificultoso, sobre todo por esto de los 4 estadios. O sea, tenés que saber del huevo, tenés que saber de plantas, tenés que investigar. Entonces las investigaciones son bastante complejas y tenemos muy pocas personas en el país realmente dedicados científicamente al estudio de las mariposas, salvo el grupo de aquellas mariposas que tienen un impacto económico y que las conocemos como plagas, porque su estadio de larva es la isofalfa, las isocas en general de muchos. ¿Cómo es el ciclo de los holometábolos, no? Ellos son holometábolos, que eso quiere decir que tienen una metamorfosis total, o sea, cada momento de su vida es totalmente diferente al otro. El huevo está en una planta, bueno, está ahí prendido y ahí nace, pero después el gusano es totalmente diferente a los otros estadios. El gusano tiene un aparato masticador, come muchísimo todo el tiempo, es responsable de la vegetación llena de agujeritos que vemos, porque se alimentan realmente vorazmente, para pasar a la tercera etapa, que sería la de pupa, donde quedan como quietas en un capullo, Del bicho canasto, en una digamos. estructura verde, y finalmente la mariposa, que se alimenta de jugos a través de esa trompa tan maravillosa que tiene. 2 preguntas, ya que no me invitaste. ¿Las polillas de la ropa son lepidópteros? Y la segunda, ¿el nopol sigue siendo efectivo? No pol las mata. No, las engorda al final. Sí, las polillas tienen, digamos, básicamente para diferenciarla de las mariposas, a veces hábitos diferentes, que son nocturnos, pero nosotros los biólogos los diferenciamos por el tipo de antena. Si se encuentran una polilla que tiene como una antena, que es como una pluma, eso es una polilla. Y las mariposas diurnas o el resto de los lepidópteros tienen unas antenas finitas terminadas como en un artejo, como en un pedacito un poco más ancho. Entonces, mirando simplemente eso, uno los puede diferenciar. Se los digo porque justo acá en el curso recién, el conocimiento popular nos decía, bueno, no, las polillas son negras, marrones, opacas, y yo les mostré una foto que me mandaron el otro día acá en Arroyo Leyes,
lo que se llama una polilla cigarro, y me dijeron, ¿y esta monarquita? Esta mariposa monarquita, le digo, es una polilla. No todas las polillas siguen esa regla de ser nocturnas, pardas y sin mucho brillo, sino que algunas son muy coloridas como la polilla cigarro de esta zona. Bueno, me gustaría aclarar nada más para los no informados que el Nopol es un producto en De broma Le de Le Luthier, era el matapolillas de la tanda de aquel espectacular show que tenían los Luthier. Alba, y para la gente, y un poco para reforzar el comentario que hiciste, porque algunas veces se ha hablado aquí en Santa Fe y alrededores de tener un mariposario. Bueno, con Alba hemos tenido la suerte de visitar varios mariposarios y realmente son lugares cautivantes, ¿no? O sea, también las mariposas están en cautiverio, así que son más cautivantes para ellas en todo caso. Pero es un lugar realmente maravilloso donde uno puede ver en un relativamente pequeño espacio un montón de especies de mariposas. Y mucha gente que visita estos lugares, hay obviamente en el exterior, hay muchos acá en Argentina, bueno, en la zona de Cataratas también hay mariposarios muy buenos. En alguna época Temayquén tuvo un mariposario y después lo terminó descontinuando por el tema de costo. Y esto es el comentario que quiero hacer. Por estas 4 etapas de las que hablaba Alba recién, es tan costoso tener los mariposarios, porque en realidad el lugar donde están las mariposas vendría a ser lo más barato de todo el mariposario. Hay que tener un vivero específico para producir las plantas que necesita cada una de las especies de mariposa. Entonces, justamente la parte que no se ve del mariposario es la más costosa. Como parece difícil que esto vaya a producirse aquí en la zona, creo que la reflexión tiene que ser una reflexión de orden general, que en el programa ya la hemos hecho y la vamos a seguir haciendo, la importancia de conservar la flora nativa, de proteger la flora nativa. Tenemos un mariposario acá en Santa Fe, un mariposario natural, Claro. Así que cuidemos el mariposario natural, cuidemos nuestra flora y hagamos todo lo posible como para ofrecerle, en los lugares en donde podemos, en nuestras casas, en nuestros jardines, algún lugar donde también puedan reproducirse, prosperar y, por supuesto, alegrarnos la vista con su presencia. Alba, ¿está abierta en qué horario la reserva ahora estos días? Sí, ahora se acerca el horario de invierno en el que tratamos de mantener un horario de luz, probablemente de 10 a 17 sea el horario de apertura de aquí en más. Y digo que alguna vez quise y convencí a un rector de la universidad de que hiciéramos un mariposario, pero después esta lógica que vos hablabas nos llevó a decir, bueno, más vale mantengamos bien la reserva y tengamos nuestro mariposario al natural, porque realmente es una linda actividad, pero una actividad sumamente costosa, que bueno, que más que nada tiene que ver con la chinche de los que nos gusta ver crecer los animales. Pero nada, hoy, un día como hoy, realmente es como estar en un mariposario en este momento acá, así que nada, Edu, cuando quieras estás invitado. Bueno, y gracias. podés venir a hacer tus observaciones. Que no sea los Y tus sábados fotos. entre las 9 y las 11. dentro de lo posible. Y tus fotos que son maravillosas. No, ya el próximo sábado termino estas actividades y voy a estar ahí por el estudio. Bueno, Alba, gracias. Nos vemos en casa dentro de un rato. Nos vemos en un rato.